Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se modifica la Ley 1/2005 de 9 de marzo. Por la que se regula... Señora Noelia Acedo, conténgase, por favor, conténgase. Conténgase, ya se lo he dicho antes, se lo reitero ahora, por favor. Está reiterando la alteración del Pleno, por favor, conténgase. Como decía, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Les anuncio que ha solicitado el Grupo Parlamentario Vox el turno de fijación en contra. Así que, en primer lugar, por tanto, tiene la palabra la señora de las Nieves Ramírez. Gracias, presidente. Señoría, lo primero que tendría que hacer al subirme a esta tribuna sería hablarle de lo importante y lo urgente que es aprobar esta iniciativa, esta proposición de ley que presentamos hoy, pero ustedes saben perfectamente lo importante y lo urgente que es. Lo saben perfectamente todas sus señorías y lo sabe perfectamente también el sector de la industria y el sector energético. Por lo tanto, lo que me corresponde en estos momentos y, en primer lugar, es apelar a la responsabilidad. A la responsabilidad. Quienes estamos aquí sentados en estos escaños representamos a quien espera de nosotros que seamos propositivos, que aportemos soluciones, pero sobre todo que tengamos altura de mira. Altura de mira sobre todo y especialmente en los momentos de mayor dificultad, donde apartemos las cuestiones de partido y nos pongamos a las cuestiones de país. Por eso, esta iniciativa que presentamos hoy no debería dividirnos. Estamos hablando de una obligación legal, de una exigencia europea, pero sobre todo de una necesidad urgente para nuestra industria, nuestro medio ambiente y nuestra economía. Adaptar esta ley no es una opción, es una responsabilidad que llevamos meses, incluso años, arrastrando. Esta proposición permite incorporar 2 directivas europeas que forman parte del gran paquete legislativo Objetivo 55, que tiene un propósito muy claro: reducir las emisiones contaminantes un 55% antes de 2030 en referencia a los niveles de 1990. Conseguir esta reducción es crucial para Europa, para que Europa además se convierta en el primer continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050 y hacer realidad el Pacto Verde Europeo. Es una meta ambiciosa, lo sabemos. También sabemos que hay una obligación si queremos que haya futuro, porque esto va de cumplir con la Unión Europea, de cumplir con el planeta, pero también de cumplir con nuestra industria que está esperando. Esta transposición que presentamos hoy no es una cuestión menor. España no puede quedarse fuera del mercado europeo. No podemos condenar a nuestra industria a competir en desventaja. No podemos permitir sanciones millonarias. Y lo más importante, no podemos darle la espalda a generaciones futuras. Señorías, no podemos. La Comisión Europea ya ha iniciado procedimientos contra España por no haber adoptado estas normas. Esta inseguridad jurídica afecta a 900 instalaciones industriales y energéticas, a 30 operadores aéreos, a 600 navieras y a 1.000 empresas distribuidoras de combustible. Todas estas empresas con miles y miles de trabajadores que están esperando esta ley. De verdad, señorías, de verdad, ¿alguien puede estar en contra de ignorar todo esto? Pero es que, además, esta ley no solo cumple con Europa, promueve la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero poniéndole precio al carbono emitido y, además, refuerza nuestra lucha contra el cambio climático. Entre las principales medidas hay muchas, ustedes también la conocen.
la obligación de que industria y sector eléctrico reduzcan la emisión en un 62% antes de 2030. El impulso a tecnologías limpias podrán beneficiarse de asignaciones gratuitas como, por ejemplo, el hidrógeno verde, de la que España es un referente y que necesita de estas medidas, de estas normas, para poder garantizar su avance. La inclusión también del transporte marítimo en el sistema de derechos de emisión desde enero de este año. La creación de un nuevo sistema de transporte por carretera y edificación que arrancará en 2027. Y, por supuesto, los fondos europeos del Fondo Social del Clima. Más de 7.000 millones de euros entre 2026 y 2032. Es de esto y de nada más lo que va esta proposición de ley que queremos que hoy se tome en consideración. ¿De verdad que no hay razones suficientes para aprobar esta ley de una manera ágil y urgente? ¿Hay que interponer el cálculo político a estas cuestiones tan importantes? Señorías, no es la primera vez que hablamos de esta cuestión en esta Cámara. El Grupo Vox presentó una enmienda a la totalidad en la que pretendía precisamente derogar toda la ley, es decir, derogarla entera. Derogar el marco europeo, les da igual la economía, les da igual el medio ambiente, les da igual España, les da igual absolutamente todo. Ese es el partido, Vox, porque lo suyo no es la política. Sí, lo suyo no es la política. Señorías de Vox, lo suyo es el ruido. Ustedes son los que se inventan la dictadura climática, el ecologismo radical, imposición verde, estas palabras vacías, huecas, que lo único que hacen es esconder su inacción, su falta de ideas y su increíble desconexión con la realidad. Ustedes niegan el cambio climático y rechazan el Pacto Verde, pero aplauden con las orejas los aranceles que Trump le quiere poner a nuestro campo. Sí, señorías de Vox, esos son ustedes, esa es la hipocresía de la extrema derecha española. Pero la realidad, señorías, no se puede negar. Es que el cambio climático existe, el cambio climático está aquí y quien lo niega, niega la ciencia, niega el futuro y niega la responsabilidad que tenemos como representantes políticos y públicos aquí. Además, proteger el medio ambiente no es una cuestión de ideología, es una cuestión de responsabilidad, de sentido común y de visión de país. Y, señorías del Partido Popular, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? Vaya papelón que tienen. ¿Van a seguir ustedes girando hacia la extrema derecha hasta salirse del tablero de juego? ¿Van a seguir cambiando el Pacto Verde Europeo por ese vergonzoso pacto del Ventorro para esconder un poquito más, aguantar un poquito más al señor Mazón en el sillón? Ustedes son los que gritaban más España, más Europa. Ahora tienen la oportunidad aquí de explicar dónde está más España y dónde está más Europa apoyando esta proposición de ley que traemos aquí. Aquí lo que tienen que hacer es subirse y explicarnos si son capaces, si van a estar a favor o en contra, porque ustedes en este tema han sido un poco ambiguos. Ustedes son los que dicen que apoyan a Europa, que apoyan el medio ambiente, pero después ya sabemos lo que hacen. Bloquean, retrasa, enreda, hacen un poco lo que se llamaría la política de trinchera en vez de política de país. Así que ahora súbanse aquí, expliquen la importancia que tiene apoyar esta proposición de ley y sigamos avanzando, porque hay muchísimas personas, muchísimas empresas que nos están mirando en estos momentos. Y al resto de grupos, sabemos que hay diferencias, existen diferencias. Pero ustedes también saben que el Gobierno, la vicepresidenta, se está dejando la piel por buscar acuerdos, por buscar consensos, por resolver dudas, por acercar posturas, porque hoy lo que toca es esto, debatir, hablar, pero sobre todo estar a la altura. Si hoy volvemos a presentar esta proposición de ley es porque, lamentablemente, el proyecto de ley original encontró más trabas de la que una cuestión urgente y necesaria debería haber enfrentado. Obstaculizar esta norma clave para la adaptación de nuestra legislación a la normativa europea no es defender los intereses de la ciudadanía. Ustedes lo saben, es quedarnos atrás mientras el resto de Europa avanza. Que se puedan organizar mayorías parlamentarias para bloquear una ley no significa que hacerlo sea responsable. Aquí legislamos todos,
Pero legislar también implica ir más allá de las estrategias políticas y es pensar en el futuro de nuestro país. Espero que durante sus intervenciones pues hablemos del contenido de esta proposición de ley que traemos aquí, de las transposiciones europeas, de la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de nuestras empresas y de acelerar la descarbonización. Sin embargo, si ustedes deciden centrar sus intervenciones en todo aquello que nada tiene que ver con la ley, se quedará bastante claro y demostrado que su interés no es el cambio climático ni el bienestar de la ciudadanía, sino la obstrucción parlamentaria. Y no, por supuesto que no podemos seguir perdiendo el tiempo con bloqueos interesados mientras nuestra industria está pidiendo a gritos un marco normativo estable, un marco normativo que no puede esperar. Esta proposición de ley no es solo una obligación con Europa, es una oportunidad para modernizar nuestro país, para garantizar la competitividad de nuestras empresas y, sobre todo, para proteger el futuro de la ciudadanía. Señorías, la responsabilidad legislativa no consiste en frenar por frenar, sino en avanzar con sentido de Estado. Aprobar esta ley no es solo un acto de responsabilidad política hoy, es un paso imprescindible para garantizar que España siga avanzando en el seno de la Unión Europea, que no nos quedemos descolgados, para dar seguridad jurídica a nuestras empresas y aprovechar los recursos que permitirán una transición justa, ecológica y económicamente viable. El cambio climático nos espera, las inversiones nos esperan, el futuro nos espera y el país no puede permitirse que la irresponsabilidad y el cortoplacismo nos frenen. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista, pedimos a todas las fuerzas políticas que apoyen esta proposición de ley que presentamos hoy, que no es más que transponer normativas europeas, que lo hagan por responsabilidad, por compromiso, por futuro. Espero, señorías, que en estos momentos estén a la altura y hagan lo que venimos a hacer aquí, mirar por el bienestar de los ciudadanos y que nuestro país siga avanzando. Señorías, España no se para, España avanza y nosotros no vamos a parar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha solicitado, como les decía anteriormente, la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala. Muchísimas gracias. Veo que la señora del Partido Socialista, a falta de argumentos racionales, tiene que tirar de los argumentos sentimentales. Habla de muchísimas cosas bonitas. Podría casi recitar hasta una poesía señalando a Vox como los malos, señalando a la industria como los malos y señalándose al propio PSOE como si fueran los buenos y los salvadores del mundo. Tal es lo que parece y tal es como lo describe. Habla, en primer lugar, de los aranceles. Dice, no, esos de Vox que defienden los aranceles. De nuevo, tiran de una mentira. Vox nunca, jamás ha defendido los aranceles de ningún otro país. Vox lo que dice es que si Estados Unidos le impone a España aranceles, entre otros motivos es culpa del Partido Socialista Obrero Español, que sistemáticamente lleva una política, el Partido Socialista, aunque ustedes vociferen y lloriqueen, el Partido Socialista lleva sistemáticamente una política de insultar a todos aquellos operadores internacionales que son interesantes para España. Insultan a Estados Unidos, insultan al Reino Unido siempre y cuando no está gobernado por los socialistas y, sin embargo, alaban a Marruecos, que es el principal competidor comercial de España. Tanto es así que Marruecos ya sustituye a España en las exportaciones en la Unión, es decir, Marruecos ya es el principal proveedor de algunos productos en la Unión de los que tradicionalmente éramos los proveedores los españoles. Así que ustedes, en lugar de mirar hacia afuera, mejor harían en mirar hacia adentro y en tratar de mejorar la competitividad de España, que es donde ustedes les han elegido, porque los auténticos aranceles vienen impuestos por ustedes
y por la Comisión Europea, que conforman Partido Socialista y Partido Popular. Aranceles que van desde toda la normativa climática, hasta toda la inflación que ustedes en décadas han provocado. Piensen ustedes que algunos productos tan básicos como los huevos, a los cuales, por cierto, le han impuesto un nuevo impuesto, valga la redundancia. Piensen ustedes en productos tan básicos como el aceite, piensen ustedes en productos tan básicos como el pan. Han multiplicado sus precios desde que ustedes gobiernan aquí y en Europa. Piensen ustedes que a día de hoy los españoles cada vez consumen menos pescado, menos carne fresca, menos verduras frescas, porque ustedes han impuesto lo que es auténticamente un arancel a la capacidad adquisitiva de los españoles. Y hablan ustedes de cambio climático como si sus medidas hubiesen tenido ningún efecto. Y aquí viene lo más importante de todo. Esta ley que hoy debatimos aquí, que se llama la Ley de Derechos de Emisión de CO2, regula lo que es, a todos los efectos, un impuesto. Todos los que nos escuchen tienen que comprender que esos supuestos derechos de emisión de CO2 es un impuesto que se paga para emitir CO2. Ese impuesto lo pagan todas las industrias y ahora las aerolíneas. Ese impuesto redunda en un perjuicio directo contra los españoles. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en que España, según ese organismo multilateral que a ustedes tanto les gusta, España emitió en el año 2022 el 0,58% del CO2 del mundo. 0,58%. España podría volatilizarse mañana, desaparecer del mapa, que el impacto en las emisiones de CO2 globales sería cero. Cero. Y ustedes, sin embargo, están imponiendo unas gravosísimas cargas sobre las espaldas de los españoles, que cada día viven peor por culpa de sus impuestos. ¿De quién? De ustedes. De ustedes. Viven peor por culpa de ustedes, porque desde que se aprobó la primera ley de emisiones de CO2 en el año 2005, verán ustedes que las emisiones de CO2 de España efectivamente empiezan a bajar de manera drástica, pero junto con las emisiones de CO2 de España también baja la producción industrial. Y según ustedes imponen sus impuestos al CO2, la industria española va languideciendo y desapareciendo. Y eso, y por causa de eso, el PIB per cápita de España en relación con el PIB per cápita de Estados Unidos o de la Unión Europea no para de bajar, con una correlación prácticamente directa desde el momento en el que ustedes aprobaron este impuesto de emisiones de CO2. ¿Y cuál es la situación en el mundo real? En el mundo real las emisiones de CO2 no paran de aumentar. Mientras que los españoles renuncian a su industria y renuncian a su bienestar, el mundo cada día emite más CO2. Pero es más, el mundo cada día quema más carbón, que es para ustedes el máximo enemigo. China, sin ir más lejos, ha multiplicado exponencialmente el uso del carbón desde que ustedes aprueban este impuesto. En conclusión, ¿para qué les sirve a los españoles renunciar a su industria? ¿Para qué les sirve a los españoles someterse a este plan de despidos masivo que ustedes programan? ¿Para qué les sirve? Para nada. Para nada, porque el impacto real de sus medidas en el mundo ha sido cero. Y el impacto en el bienestar de los españoles está siendo absolutamente dramático. Viene la portavoz del Partido Socialista y habla del futuro de los españoles. ¿Cuál va a ser el futuro de los españoles que trabajaban en Arcelor y que ahora están viéndose despedidos? ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Cuál va a ser el futuro de los españoles que trabajaban en la industria del automóvil en Burgos o en Álava, que están sufriendo EREs y despidos sistemáticos en los últimos años? ¿Cuál va a ser el futuro de ellos? ¿Cuál va a ser el futuro de los españoles que trabajaban en Almusafes, en una de las plantas icónicas de la automoción de España y que a día de hoy se ven expulsados del mercado? ¿Cuál va a ser el futuro para ellos? Para ustedes, señores diputados, sin duda el futuro está asegurado. El Partido Socialista les asegura el futuro, no cabe duda de ello, ya sea colocándoles en empresas públicas, ya sea garantizándoles un puesto en la administración o en las instituciones políticas. Ustedes sin duda tienen el futuro garantizado, pero nuestros trabajadores no. Los trabajadores españoles dependen de que la industria española sea competitiva a nivel mundial.
Nuestros trabajadores del campo dependen de que sus productos puedan competir en igualdad de condiciones dentro del mercado europeo o en las exportaciones. Y eso es precisamente lo que ustedes les impiden con normas como esta. Precisamente ustedes lo que están llevando a cabo es un asesinato de nuestro sector productivo, un asesinato de los trabajadores de España, un asesinato del futuro de los trabajadores de España, porque sin industria y sin trabajo España no tendrá de ninguna de las maneras un hueco en el mundo competitivo que necesitaremos mañana. Y volvemos a la cuestión. Habla usted, señora portavoz del Partido Socialista, de las navieras. Lo cierto es que desde que ustedes aprueban la Ley de Derechos de Emisión de CO2, el sector naval español cada día está peor. Cada vez vemos que hay menos productores navales en España. Todo el norte de España estaba plagado de pequeños productores navales que a día de hoy han desaparecido. Hablan ustedes de los puertos españoles. ¿Por qué se creen ustedes que el puerto de Algeciras está en caída libre, mientras que el puerto de Tánger-Med no para de crecer en volumen de carga? ¿Por qué? Le pregunto a usted, señora portavoz socialista, que ahora agacha la cabeza. El problema de los puertos españoles es precisamente la normativa suicida y absurda que ustedes llevan imponiendo décadas y con la que hoy pretenden darle una vuelta de tuerca más, porque con este impuesto que ustedes han creado hace décadas, del año 2017 al año 2023, recaudaron nada más y nada menos que 13.000 millones de euros. 13.000 millones de euros. ¿Cuánto dinero de ese importe que ustedes han recaudado, que en teoría iba destinado a la eficiencia del sistema eléctrico y energético español, se ha redirigido a eso? Menos de la mitad. Porque ustedes lo único que quieren y necesitan es cobrarles impuestos a los españoles, sangrar a los españoles, y luego ese dinero ustedes lo dedican a las infinitas chorradas en las que ustedes se gastan el dinero de los españoles, además de el endeudamiento sistemático al que someten a los españoles. En definitiva, señora portavoz, nos encontramos con que han sometido ustedes a los españoles a una fiscalidad sin igual, que está destruyendo nuestra industria, que está destruyendo la competitividad de nuestra industria, del sector secundario y de nuestra industria del sector primario, que está llevando a muchísimas empresas españolas a la bancarrota y que está llevando a miles de españoles al paro. Y que ustedes no son más que capaces de compensarlo con consignas bonitas y absurdas, pero que la realidad demuestra que no tienen absolutamente ningún impacto. Como ya les he dicho, España no representa más que el 0,58% de las emisiones de CO2 del mundo. Y mientras ustedes aniquilan a la industria nacional, terceros países como son China, Marruecos o India no paran de multiplicar exponencialmente sus emisiones de CO2, quedándose con la industria que en España desaparece. En definitiva, dejen ustedes de pensar en sus consignas políticas y en sus dogmas absurdos y empiecen ustedes a pensar, por favor, en el futuro de los trabajadores españoles. Muchísimas gracias. Gracias. En turno de réplica tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Ramírez Moreno. Señor Figaredo, decía Tarradellas que en política se puede hacer casi de todo menos el ridículo. Señor Figaredo, no se enfade tanto, deje el teatro para otro momento. Entonces, según usted, si ponen aranceles a Francia, es problema del PSOE. Si ponen aranceles a Portugal, es responsabilidad del PSOE. Si los ponen a Europa, también es culpa del PSOE. Señor Figaredo, yo creo que usted debería de dejar de decir estas cosas y realmente demostrar si defienden a España y a los españoles. Y dejen de dar lecciones.
Ustedes al Partido Socialista ni media lección pueden darles en este tema y en ningún otro. Ni una lección. Claro, es que se sube usted aquí a hablar de emisiones, usted que está más cerca de la prima de Rajoy que de los que defienden el Pacto Verde en Europa. Usted viene aquí a hablar de emisiones. Mire, ya demostraron ustedes su verdadera intención cuando trataron de evitar que la ley se tramitara con una enmienda a la totalidad en esta Cámara. Ya lo intentaron ustedes. Una enmienda a la totalidad que no solo no permitía tramitar la reforma de la ley, sino que quería acabar con todo, retirar la ley que regula el comercio de emisiones. Debemos preguntarnos en esta Cámara qué significa para ustedes aquello que intentaron en aquel momento. ¿Qué pretenden hacer hoy? Ustedes saben perfectamente que la industria está esperando esta normativa. Ustedes lo saben, pero a ustedes les da exactamente igual. Ustedes se suben aquí con muchas consignas, con mucho teatro, pero ustedes no se suben aquí a defender en ningún momento ni a la industria ni al campo español. Así que en estos momentos termino como empecé anteriormente, llamando a la responsabilidad, aunque sé que de ustedes se puede esperar poquita responsabilidad viendo su intervención. Ahora tiene usted la oportunidad de recapacitar, de pensar en todas las barbaridades que ha venido aquí a soltar esta tarde y decir si está o no a favor de la industria, del medio ambiente y del futuro de España. Gracias. Tiene la palabra el señor Figueredo Álvarez Sala. Señora portavoz del Partido Socialista, se ha perdido usted en la cuestión de los aranceles. Empieza su intervención diciendo si Francia impone aranceles, Francia no le puede imponer aranceles a España porque estamos dentro del mercado común y esa cuestión no opera. Acto seguido viene usted a hablarnos de la política exterior de terceros países que a nosotros nos da igual. Nosotros velamos por los intereses de los españoles, cosa que ustedes no hacen. Y vuelvo a la cuestión, ¿por qué Estados Unidos le impone aranceles a algunos productos españoles? Porque el Partido Socialista Obrero Español, cada vez que gobierna, se empeña en darle patadas en la espinilla a Estados Unidos. Patadas en la espinilla. Recuerden que cuando se circulaba la bandera de Estados Unidos en el desfile del 12 de octubre, el presidente Zapatero decidió voluntariamente no levantarse. Al inicio del gobierno del Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, una fragata española, la Méndez Núñez, que circulaba en una escuadra junto con fuerzas estadounidenses, decidió unilateralmente retirarse cuando se encontraban en plena acción armada. Esos son el tipo de actitudes que debilitan y deterioran la relación diplomática de España con los que deberían ser nuestros aliados. Y eso lo hacen ustedes, precisamente. Ustedes son los que dinamitaron el acuerdo de España con Argelia para importar gas a través del gasoducto que nos permitía obtener gas a unos precios mucho más asequibles de los que ahora obtenemos importando gas desde Rusia, que desde que ustedes gobiernan han multiplicado un 600% las importaciones de gas ruso. Pero es que vamos a más, dice la señora del Partido Socialista, y viene aquí muy digna y dice elecciones del Partido Socialista. Bueno, señores del Partido Socialista, ustedes son los culpables de que Alcoa haya cerrado con sus normas climáticas. Ustedes son los culpables de que la industria del automóvil esté en franca decadencia en España. Ustedes son los culpables con sus normas climáticas de que automóviles chinos ya estén haciéndonos la competencia directamente a los automóviles producidos en España, con las implicaciones que esto tiene para los trabajadores de la industria del automóvil española. Y ustedes hablan de las enmiendas. Señora portavoz del Partido Socialista, que ustedes han retirado una ley idéntica a esta y han vuelto a presentar esta ley porque democráticamente se introdujeron 2 enmiendas en la tramitación de la anterior ley que al Partido Socialista no le gustaban. Y como no le gustaban, ¿qué deciden hacer? Cogen el folleto, lo rompen y presentan una nueva. Porque así son ustedes, que son ustedes unos auténticos totalitarios, que cada vez que pueden aprovechar las instituciones para pisotear
a la disidencia ideológica, lo hacen. Y eso es exactamente lo que hacen ustedes con sus argumentos, porque ustedes vienen aquí y nos hablan del cambio climático y que por culpa de ese cambio climático en España van a prohibir la circulación de vehículos diésel. Por culpa de ese cambio climático ustedes en España van a prohibir la fabricación de automóviles de combustión. ¿De verdad, un trabajador que circula con su furgoneta diésel es culpable del cambio climático mundial? ¿De verdad? ¿Esto es lo que ustedes quieren decir? ¿Por eso ese trabajador tiene que dejar de circular con su furgoneta diésel? ¿Porque es culpable del cambio climático? ¿De verdad una señora que en Sevilla pone el aire acondicionado en julio es la culpable del cambio climático? ¿De verdad? Son ustedes unos mentirosos, son ustedes unos auténticos tramposos y lo único que buscan ustedes es imponerles más impuestos a los españoles. Ya se lo dije, con el anterior impuesto a las emisiones de CO2 que ustedes tenían, recaudaron 13.000 millones de euros y solo destinaron a la eficiencia del sistema eléctrico algo menos de la mitad. Si ustedes realmente quisieran buscar la eficiencia, lo que harían sería dejar de gastar en las mamarrachadas en las que ustedes gastan, buscar de verdad la eficiencia del sector público, que es todo lo contrario de lo que ustedes hacen. La prueba es que han tenido enchufadas a 4 o 5 amigas del señor Ábalos y allí nadie se enteró. Eso demuestra que la gestión que el Partido Socialista está haciendo de los recursos públicos es absolutamente ineficaz e ineficiente. Si quisieran de verdad que España funcionase de mejor, empezarían por ahí y no por imponerles más impuestos a los españoles. Pero es más, viene y dice la industria está esperando esta normativa. No, señora, la industria en España está desesperada. La industria en España está en franco retroceso. La industria en España está desapareciendo. La prueba es que todo el norte industrial de España ya no queda nada. Como le digo, Alcoa muerta, Arcelor en peligro de extinción, la industria del automóvil muriéndose. En definitiva, todo impuesto por sus delirios dogmáticos e ideológicos. Y quien lo sufre en sus carnes son los trabajadores españoles que se están quedando literalmente sin futuro por culpa de su normativa. Gracias. No lo veía. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Sánchez Serna. Gracias, presidente. Señorías, según la comunidad científica y según todos los informes científicos disponibles, de aquí al año 2030 tenemos que reducir un 50% las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero para evitar un aumento de las temperaturas globales de 1,5 grados. Todos los estudios señalan que, de no hacerlo, los efectos del cambio climático serán no solamente irreversibles, sino catastróficos. Esto es evidencia científica y tampoco voy a perder mucho tiempo en señalarlo. Solo los más cerriles negacionistas del cambio climático, como la extrema derecha, como Vox en este Congreso, ponen en duda este amplio consenso científico y defienden, en consecuencia, seguir quemando el planeta como si nada. Pero más allá de estas posiciones anticiencia, que en el fondo son posiciones contra la Ilustración, más allá, como digo, de esta extrema derecha negacionista, incluso las élites económicas comienzan a estar preocupadas y buscan la forma de mantener sus tasas de beneficio sin aniquilar necesariamente la vida en el planeta, algo que sospechan que podría ser negativo para sus negocios. A este deseo piadoso de las élites se le ha dado en llamar capitalismo verde. En este sentido, la proposición de ley que nos presenta el Partido Socialista pues es una modificación de la Ley 1/2005, que ya regulaba el régimen del comercio del derecho de emisiones de gases de efecto invernadero, para incorporar las recientes directivas de la Unión Europea sobre el tema, específicamente la 2023/958 y la 2023/2029. Bien,
Ya era hora, señorías socialistas. Las propias directivas europeas son más ambiciosas de lo que ustedes estuvieron dispuestos a asumir en la Ley de Cambio Climático que negociaron la anterior legislatura y que solo marcaba un objetivo del 23% para el año 2030. Ahora subimos al 50%. En cualquier caso, insuficiente, teniendo en cuenta la gravedad de la situación de emergencia climática en la que estamos sumidos. Desde Podemos les hemos pedido reiteradamente que revisen estos objetivos. La propia Ley de Cambio Climático, gracias a Unidas Podemos, establecía un mecanismo de revisión, siempre al alza, de los objetivos que tenía que haberse iniciado la legislatura pasada y que no se hizo. Nunca han querido hacerlo. Y las actualizaciones de los planes nacionales integrados de energía y clima siempre se han quedado por debajo de los objetivos que nos marcamos en esa ley que pide la ciencia y que también piden estas directivas europeas. La cuestión, señorías, es si ustedes ahora, con esta proposición de ley, van a cumplir estos objetivos de reducción de emisiones de carbono o si, por el contrario, van a hacer como que lo cumplen. Lo digo por lo siguiente. Estas directivas europeas incluyen, por ejemplo, al sector de la aviación en el régimen de derechos de emisión. La Directiva 2023/958 señala en este sentido que los operadores aéreos tienen que compensar sus emisiones de carbono y tienen que limitar los efectos del transporte aéreo sobre el clima. Sin embargo, sabemos que con este Gobierno los discursos van por un lado y la acción va por otra. Y la acción sigue siendo desarrollismo puro y duro. Por ejemplo, con la ampliación de macroinfraestructuras como el aeropuerto del Prat. Por mucho que lo revistan de sostenible, el proyecto de ampliación de este aeropuerto disparará las emisiones de carbono en un 33% y no es compatible con estas directivas. La realidad, desgraciadamente, es que esta legislatura hemos visto un cambio de rasante en la política ambiental y en cuanto a la ambición para enfrentar la crisis climática. De hecho, las emisiones de efecto invernadero en 2024 han aumentado por primera vez desde hace años y esto, señorías, es un síntoma de que las cosas no se están haciendo bien y que el negacionismo está destruyendo mucho de los avances que habíamos logrado el último lustro ante la pasividad o quizá la dejadez de quienes gobiernan. Nadie duda de que estamos en un contexto internacional muy complicado, con un negacionista como Donald Trump de vuelta a la Casa Blanca, con Estados Unidos de salida de los acuerdos de París, pero también con una Unión Europea que ha decidido incluir la energía nuclear y el gas dentro de las inversiones sostenibles y que a todas luces está más preocupada por la carrera armamentística que por transitar hacia una economía sostenible. Pero ante este contexto no va a servir solamente las buenas intenciones o trasponer directivas europeas a medias. Necesitamos más ambición y más empuje contra la emergencia climática y, lamentablemente, les tengo que decir, señorías socialistas, que no lo estamos viendo. Desde Podemos apoyar que se inicie esta tramitación de esta ley, pero a la vez vamos a exigir al Gobierno que el Gobierno reduzca emisiones más rápidamente, que ponga en marcha los mecanismos de revisión de objetivos y que revise también los objetivos de penetración de energías renovables para el año 2030, como marcaba esa ley. Porque todo lo que no sea avanzar en esta legislatura va a suponer retroceder. Y una última reflexión, señorías. Estamos viendo cómo el negacionismo climático sigue avanzando y cómo la ultraderecha atrae cada vez a más sectores diciéndoles que las políticas climáticas son una cosa de pijos. Y deberemos reflexionar sobre ello, porque están avanzando. Hoy sabemos que el cambio climático va a afectar mucho más a las clases trabajadoras que a los ricos. Va a afectar mucho más a quien no puede permitirse el aislamiento térmico de sus viviendas, a quienes no pueden pagar la factura de la luz en los tórridos veranos que tenemos. Va a afectar mucho más a la gente que no puede abandonar la ciudad en verano y pagarse unas vacaciones. Pero no sirve de nada que lo sepamos nosotros si las clases trabajadoras no lo perciben así, si perciben que la transición ecológica es algo gravoso para ellas, que se traduce en impuestos al diésel, mientras a las grandes energéticas, que son las que más contaminan, se le perdonan 1.200 millones de euros en impuestos. Por eso siempre se lo decimos y nos gustaría que lo tomaran en serio. La transición ecológica no va a ser posible si no va de la mano de la justicia social. Y por eso Podemos negoció con el Partido Socialista que durante esta legislatura mantendríamos las ayudas del bono social eléctrico para que, entre otras cosas, las familias vulnerables pudieran asumir esa factura, ¿no?, de calefacción y también del aire acondicionado en verano. Sin embargo, ese compromiso que iba en esta ley no está en esta ley. Y ustedes tienen que aprender a respetar lo que firman y lo que acuerdan con Podemos. Nosotros hoy vamos a votar a favor de iniciar
el trámite de esta proposición de ley, pero les tengo que decir que para que llegue al final y para que llegue a aprobarse, tienen que cumplir con nosotros. Y, por tanto, además de transponer directivas europeas, que es lo fácil, que es lo cómodo, pues necesitamos también que esta ley contemple ese bono social eléctrico para las familias vulnerables. Nada más y muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea. Gracias, presidente. Bueno, hoy nos vuelven a plantear una ley que regula la compra y venta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y que es consecuencia de la transposición de dos directivas que forman parte del paquete Fit for 55 del Pacto Verde Europeo. Una ley que, por tanto, se ajusta a las directivas comunitarias y cuya finalidad pasa por contribuir al proceso de descarbonización de la economía y, al mismo tiempo, impulsar la competitividad de la industria. El régimen de comercio de derechos de emisión, a pesar de que se ha enfrentado con desafíos como el riesgo de la fuga de carbono, lo cierto es que ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Ha ayudado a estimular la adopción de tecnologías más limpias y ha proporcionado incentivos económicos precisamente para la reducción de emisiones. El mercado de emisiones creemos que está siendo efectivo y se ha convertido en la tendencia hacia donde van la mayoría de las economías mundiales. Y es que actualmente cada vez más economías están poniendo precio al CO2 a través de mecanismos de mercado, impuestos directos o combinando ambas cosas. Un precio que además ejerce como incentivo para aquellos que buscan afrontar un cambio tecnológico a favor de la lucha contra el cambio climático. Pero, como decía, hoy retomamos en forma de proposición de ley el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Y digo retomamos porque esta iniciativa ya se debatió en el Congreso, se rechazó una enmienda a la totalidad y los grupos parlamentarios presentamos enmiendas. Con tal mala suerte para el Gobierno que dos enmiendas que se habían vetado con anterioridad a la ponencia quedaron finalmente aprobadas. Es decir, se sorteó dicho veto porque el PSOE no tenía la mayoría suficiente en la mesa ya que faltaba una persona de su grupo. Así se introdujeron dos enmiendas, una para dejar a cero el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica siempre que no hubiera déficit de tarifa, y otra enmienda para alargar la vida retributiva de las plantas de cogeneración. Fíjense, hoy la enmienda relativa al impuesto no se estaría aplicando porque hay déficit de tarifa. Y no nos digan que esto aumenta la factura porque el propio Gobierno en su momento decidió suspender este impuesto durante la crisis energética precisamente para reducir el precio de mercado y, por lo tanto, rebajar la factura de los consumidores. Y, por otro lado, tampoco acabamos de entender la cerrazón con respecto a la enmienda para prorrogar la vida útil a las plantas de cogeneración. Una enmienda que lo único que busca es dar una salida a la industria, garantizar su viabilidad e incentivar de manera efectiva esta tecnología básica para sectores estratégicos en tanto en cuanto no se aprobasen las subastas de cogeneración. Pero fíjense, es que se han sacado las subastas y el marco propuesto es muy parecido al planteado en el 2021. Cuando, además, el mundo energético e industrial, desde luego, nada tiene que ver con el de hoy. Y parece que, tal y como están diseñadas, las industrias o algunas industrias difícilmente van a poder concurrir a estas subastas. Y, por tanto, difícilmente van a poder realizar esas inversiones precisamente para descarbonización. Entendemos que este tipo de tecnologías deben ser sustituidas y que hay que asumir que generar vapor para una fábrica puede hacerse con energía renovable. Pero en el itinere, quizá, se podría replantear o plantear la utilización del marco temporal de crisis y transición para alargar la vida útil, aunque sea un año más, hasta que se convoquen esas subastas. Pero lo peor de todo esto ha sido que, como al Gobierno le salió mal la jugada, no han aceptado las reglas del juego y no aceptaran estas enmiendas. Como consecuencia de esto, ¿qué hicieron? Retirar el proyecto de ley. Y hoy nos traen uno nuevo, sí, en el que ya se encargarán de vetar las enmiendas que consideren oportunas y de tener la mayoría en la mesa para no tropezar dos veces con la misma piedra. De verdad, y siento decirlo, creo que han actuado de forma autoritaria y poco plural. O se hace lo que yo quiero o nada. Y creo que han hurtado a los grupos parlamentarios el debate y, no contentos con esto, trataron de responsabilizarnos de lo ocurrido a los grupos por la inclusión, decían, de todo tipo de enmiendas. Igual lo que deberían es preguntarse ¿por qué lo hacemos así los grupos políticos? ¿No será porque cada vez que algo se tramita como proyecto de ley asistimos semana tras semana a ampliación de plazo de enmiendas o que se queden en un cajón? ¿No será porque ustedes se cierran en banda muchas veces a la hora de buscar soluciones a problemas que se plantean?
¿No será porque ustedes actúan como si tuvieran a veces mayoría absoluta cuando no la tienen? Miren, en su gobierno hay quien dice que cuando uno dice que va a vetar es que ha fracasado. Y lo cierto es que quizá deberían de profundizar en esta reflexión. Un veto que han usado, tengo que decirlo también, todos los gobiernos, sean de un color o de otro. Hoy, para no perder más tiempo y agilizar todos los trámites y no empezar todo el procedimiento de anteproyecto y órganos consultivos, nos trae una proposición de ley que vamos a votar a favor, porque la industria necesita esta ley y somos responsables. ¿Pero qué pasaría si alguno de los grupos decidimos actuar como lo han hecho ustedes? Pues que esta proposición no saldría adelante. ¿Y quién sería el perjudicado? La industria. Una industria que ya se ha visto perjudicada, sinceramente, por su actitud, porque son quienes han retrasado esta ley, porque no aceptaron aquellas enmiendas incluidas por la mayoría parlamentaria. A pesar de lo dicho y en un ejercicio de responsabilidad y porque consideramos prioritaria la aprobación de esta ley, en el menor plazo posible votaremos a favor. Pero también les digo que ejerceremos nuestro derecho a presentar las enmiendas que estimemos convenientes, tengan relación o no con la ley. Erantzukizunez jokatuko dugu. Eta lege hau ahalik eta epe laburrean onartzea lehentasunentzat jotzen dugunez aldeko botoa emango dugu. Baina era berean esaten dizuet guk gure eskubidea erabiliko dugula legearekin zerikusia duten eta ez dituzten zuzenketak aurkezteko. Eskerrik asko. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Otero Gabirondo. Eskerrik asko, mahaiburu jauna, arratsaldeon. Bueno, nosotros de entrada decimos que vamos a apoyar la toma en consideración de esta ley, aunque la verdad es que a mí, como recién llegado, me resulta un poco chocante que, siendo la transposición de directivas europeas, esto venga de grupos parlamentarios y no desde el Gobierno. Y también nos llama la atención que esté llegando tan tarde. Digo porque una de las directivas que se transpone se supone que decía que tenía que estar transpuesta para diciembre de 2023 y estamos en las fechas en las que estamos. En cualquier caso, se propone modificar el régimen de comercio de derechos de emisión. Yo quería empezar con una pequeña reflexión previa, porque este régimen de derechos de comercio de emisión para reducir los gases de efecto invernadero se supone que tenía que ser la herramienta más importante para cumplir con los objetivos de la lucha contra el cambio climático. Y estaba basado en el principio de quien contamina paga, a través de un mecanismo financiero de mercado, creando un sistema de incentivos y desincentivos que debieran conducirnos a una economía baja en carbono. Pero yo creo que a estas alturas podemos decir que no ha sido una herramienta lo suficientemente eficaz. Y hubiera habido otro tipo de iniciativas más eficaces, como la fiscalidad. Aquí se ha hablado de que esto es un impuesto, esto no es un impuesto. Si hubiera sido un impuesto estaríamos hablando de otra cosa, pero como en Europa estar hablando de fiscalidad ha sido y sigue siendo tabú, y básicamente como la Unión Europea es un mercado común, al final se ha adoptado un sistema de mercado alambicado financiero, con numerosas excepciones, con gateras, con demasiados sectores exentos, con excesivos derechos de emisión que mantuvieron el precio del carbono demasiado bajo durante una década o permitiendo dudosas compensaciones, tanto que ha tenido que ser constantemente revisada y reformada porque no estaba cumpliendo sus funciones. Así, el ritmo de reducción de emisiones no ha sido suficiente, se han quedado sectores con grandes emisiones fuera del sistema y ahora pues toca acelerar, y toca acelerar mucho. Y ahora se trata de mejorar y de ampliar el sistema, con el objetivo de reducir emisiones más rápido, de cumplir con el objetivo 55, y se propone reducir emisiones gratuitas en los sectores que ya estaban regulados, incluso terminando con las emisiones libres de pago en algunos sectores como el eléctrico e incorporando nuevos sectores, es decir, encareciendo, contaminar e intentando interiorizar, aunque sea en parte, los costes ambientales de más sectores. Las directivas que se transponen a través de esta modificación de la ley tocan muchos palos, desde el sector eléctrico a la industria, la aviación, sector marítimo. Yo creo que lo más destacable es que los combustibles consumidos por el sector de edificios y el del transporte también pasarán a ser sectores regulados. Es decir, que se pagará el coste del CO2 por quemar combustibles fósiles en la carretera y en los hogares. Y esto son buenas noticias, porque, entre otras cosas, supone equilibrar una situación que era injusta y que era absurda. Y yo creo que esto se entiende mejor con ejemplos, ¿no? Porque, por ejemplo, un vehículo eléctrico está circulando hoy, ya está
pagando por el CO2 embebido que está en la electricidad que consume. Pero los vehículos movidos por los combustibles fósiles no están pagando por el CO2 que están emitiendo, y es el sector que más emite. O la calefacción o el agua caliente sanitaria que viene de la electricidad ya está pagando el CO2 a través del sistema eléctrico. Sin embargo, las calderas de gas no lo están pagando. En este sentido, y quiero dejar aquí un apunte también, porque hay voceros, portavoces de compañías fósiles que se han venido quejando de la descarbonización europea, pero que ocultan que se han estado beneficiando de que sus productos estaban fuera del sistema regulado. Y esto, en definitiva, no ha sido más que un subsidio encubierto para estas compañías. O, por decirlo de otra manera, el sistema de comercio de emisiones ha estado pagando por incompleta la fiesta de las petroleras. Y esto se supone que tiene que ir cambiando con el nuevo sistema, y es correcto que lo haga. Eso sí, una advertencia, todos lo sabemos, puede tener implicaciones sociales, y estas implicaciones hay que atenderlas. Porque quien pague el CO2 finalmente será quien suministre los combustibles, pero al menos en parte repercutirá esto en los precios. Así que esto va a terminar repercutiendo en particulares, administraciones, empresas, etcétera. Por eso, aunque hoy se debate sobre todo la transposición de 2 directivas, hay que subrayar que tanto o más importante que lo que aquí se propone son los reglamentos asociados al paquete legislativo europeo que hoy se propone transponer en parte. Y estoy hablando, como no, del Fondo Social para el Clima y del mecanismo de ajuste en frontera del carbono, que en parte también se regula en esta proposición de ley, porque van a ser instrumentos clave para que el sistema no termine por perjudicar a la industria de gran consumo energético, por un lado, y a los hogares, las microempresas y los usuarios de transportes vulnerables, por el otro. Así que, a nuestro entender, el mecanismo de ajuste en frontera de carbono, o dicho más sencillo, que los productos que vienen de fuera de la Unión Europea paguen por las emisiones de CO2 que llevan incorporadas en esos productos, debe servir para callar las voces que se han venido quejando del suicidio europeo en términos de competitividad industrial. Y es verdad, nosotros también creemos que hacía falta este mecanismo, porque ha habido sectores enteros que se han visto perjudicados por competir en condiciones desiguales frente a productos que venían de fuera de la Unión Europea. Pero ahora, a partir de que esto se regule definitivamente, no se podrá achacar ya de las más laxas condiciones medioambientales al resto del mundo como pretexto, por ejemplo, para hacer una deslocalización. Así que esto se ajusta en frontera y problema resuelto. Y de esta manera ya quedaría resuelta una deuda histórica que se tiene con algunos sectores industriales. A partir de ahí creo que nos debemos centrar en los efectos sociales del nuevo sistema. Y se supone que el Fondo Social para el Clima está para esto. En principio, va a haber 65.000 millones de euros de la Unión Europea, de las que a España le corresponde un 10%, 6.500 millones, que tiene que completar con un 25% más, 2.500 millones de euros de fondos propios. En definitiva, 9.000 millones de euros para paliar socialmente los problemas que puede tener esto. Y se supone que se deberán utilizar para paliar los efectos de la subida de los precios en los hogares, a las microempresas y a los usuarios de transporte vulnerable. Y que se darán, se supone, ayudas para abandonar los sistemas de calor y movilidad fósiles a través de planes sociales. Es decir, teniendo en cuenta la renta y teniendo en cuenta la vulnerabilidad. Ante todo esto estaremos vigilantes. Y para terminar, les advertimos también desde ya dónde vamos a poner el foco a la hora de la tramitación de esta ley. Creemos que no debe pasar con estos fondos lo que ha pasado con los fondos Next Generation. Es decir, que los ha manejado al final el Estado a su antojo, contando entre poco y nada con el resto de las administraciones. Creemos que hay que territorializar todos o en parte los fondos sociales para el clima, porque las administraciones más cercanas a la ciudadanía son las que tienen una mejor capacidad de planificar y decidir también estos fondos. Y creemos que si abren un poco la mano en este sentido nos podemos llegar a entender. Pero también creemos que esto debe quedar claro en la tramitación de esta ley. Nada más, muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Calvo Gómez.